Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, doctor, le Buenas tardes, escucho. doctor. Bueno, continuando con el avance de la materia, lo que es farmacología y terapéutica, como se ha mencionado desde el inicio de la materia, se refiere a la acción de los medicamentos, la interacción entre los medicamentos y sus efectos tóxicos. Hemos mencionado lo que viene a ser la farmacodinámica, la farmacocinética. Posteriormente hablamos de lo que es el sistema nervioso autónomo, la formación tanto del sistema nervioso simpático y parasimpático. La clase previa se mencionó lo que viene a ser el sistema nervioso parasimpático, todos los que son agonistas, tanto de acción directa, que actúan directos sobre los receptores muscarínicos, como los de acción indirecta, que actúan a nivel de la acetilcolinesterasa. Y se hizo una mención de lo que es la intoxicación por organofosforados, que si bien no tienen una acción terapéutica, ocurre con bastante frecuencia. El día de hoy, el tema es básicamente fármacos antagonistas colinérgicos muscarínicos. El prototipo de estos medicamentos es básicamente la atropina, que es un medicamento que se utiliza bastante en emergencia, en terapia intensiva. Por favor, si no se escucha en algún momento, me mencionan ya, o si no se ve, no sé. Hola. Sí, se escucha bien, doctor. Muy bien, continuamos con la materia entonces. La atropina es un medicamento que se extrae básicamente de la Atropus belladona. Atropus era un dios griego que era el dios griego de la muerte, y belladona era lo que le decían a las mujeres en Italia cuando usaban la atropina para dilatarse la pupila. Esta es la planta de la cual se extrae el medicamento, como una mención. Como principios generales podemos decir que los antagonistas muscarínicos inhiben preferente y competitivamente a los receptores colinérgicos. Pueden llegar a inhibir a los receptores nicotínicos, pero en mucha menor medida. Principalmente actúan sobre los receptores colinérgicos muscarínicos. Tomando como prototipo la atropina, que es el medicamento que más se utiliza de este grupo, que muestra similar afinidad por todos los subtipos de receptores muscarínicos, el orden de aparición de los efectos es primero a nivel de las glándulas salivales, que produce una disminución de la secreción, glándulas bronquiales, músculo liso. Posteriormente actúa a nivel del sistema de conducción cardíaco, músculo liso ocular, tubo digestivo, vías urinarias, glándulas gástricas. Esto en sí no es que el medicamento tenga mayor selectividad por estos receptores ubicados en estos órganos, es simplemente el predominio del tono parasimpático en dichas regiones. Entonces, cuando hay mayor predominio parasimpático, la atropina ejerce mayor acción más rápido a ese nivel. ¿Ya? Clasificación y características químicas. La clasificación de los antagonistas muscarínicos se basa en tres cosas: su origen, su estructura química y si son naturales o son sintéticos. Primero, lo que viene a ser el origen, los naturales, que son los más frecuentes, la atropina y la escopolamina, son alcaloides naturales. La escopolamina tiene una vida media más larga, esa es la diferencia. Los sintéticos o semisintéticos, que son medicamentos que actúan mayormente en algún receptor específico de tipo muscarínico. Entre estos tenemos la omatropina, la metescopolamina, la butilescopolamina, que es butilbromuro de iosina, que se utiliza bastante como antiespasmódico, el otilonio, el iplatropio, el tiotropio, que son medicamentos que se usan bastante para
enfermedades del aparato respiratorio, la tropicamida y la benzotropina. Según su estructura química, la cual es muy importante porque es básicamente la que va a determinar la farmacocinética, o sea, la absorción, distribución, metabolismo, expresión del medicamento y su localización en determinados órganos. Según la estructura química, vamos a ver que existen de dos tipos, los de estructura terciaria y los de estructura cuaternaria. Los de estructura terciaria se absorben mejor en el tubo digestivo, actúan de forma más selectiva sobre receptores muscarínicos del músculo liso, atraviesan la barrera hematoencefálica, se puede confundir con propiedades antiparkinsonianas. O sea, estos tienen buena absorción, buena distribución. ¿Ya? Ejemplos: atropina, escopolamina, trimebutina, tolteradina, telencepina. Los de estructura cuaternaria no tienen buena absorción por el tubo digestivo, no atraviesan la barrera hematoencefálica, o sea que tienen principalmente una acción más selectiva, más circunscrita a un órgano, sea aparato digestivo, aparato respiratorio. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la estructura terciaria y la estructura cuaternaria, ambos tienen un ácido aromático que es el antimuscarínico, que es la característica de todos los antimuscarínicos. Incluso hay medicamentos que no son antimuscarínicos que tienen este anillo acá. Entonces todos los medicamentos que tienen este ácido aromático, como se de acá la atropina y la escopolamina, son medicamentos antimuscarínicos. La diferencia, por ejemplo, los de estructura terciaria, es que tienen el ácido aromático que les permite difundirse en diferentes tejidos. En este caso de acá tiene la escopina que no le permite pasar a todos los tejidos, sino una acción más local a nivel de la vía digestiva. Estructura terciaria y cuaternaria, si ustedes recuerdan, son también la morfología de la cadena de los aminoácidos, ¿no? Es algo netamente químico. Pero recordar que los de estructura terciaria se absorben mejor, atraviesan la barrera hematoencefálica. Los de estructura cuaternaria no tienen buena absorción, no atraviesan la barrera hematoencefálica, pero sí tienen una acción más local. La clasificación según la selectividad por receptores muscarínicos: los no selectivos, que son los más conocidos, atropina, escopolamina, para no mencionarlos todos, butibulomuloiosina. Y los selectivos, que muestran cierto grado de selectividad por un tipo de receptores muscarínicos: M1, pirenzepina, telencepina, M2, triptamina. Recordar que los receptores muscarínicos, primero mencionamos que los fármacos en sí no por sí mismos no generan una acción, sino que modulan, mimetizan o estimulan una acción de un receptor. Eso fue lo primero que hablamos en las primeras clases de farmacodinamia. Los receptores son proteínas, la mayoría. Los receptores se pueden encontrar en proteínas en el plasma, en enzimas, pero principalmente en proteínas transmembranas. Estas proteínas transmembranas mencionamos que generalmente eran de 4 tipos: canales iónicos, proteínas G, que es segundo mensajero, proteínas unidas a enzimas y los que actúan a nivel del núcleo. Los receptores nicotínicos son de tipo canales iónicos. Los receptores muscarínicos son de tipo segundo mensajero unidos a proteínas G. Dijimos que existían 5 tipos de receptores muscarínicos. Los impares, M1, M3, M5, eran receptores estimulantes, actuaban con la proteína GQ. Y los M2 y M4 eran inhibitorios y actuaban con la proteína GI. Entonces, continuando, las acciones farmacológicas en el tubo digestivo y en las vías urinarias. Recordar que en la glándula salival está mediada por los receptores M3, muy sensible a antimuscarínicos y provoca la sequedad de la boca, que es una de las características de que ya tiene signos de atropinización, decimos nosotros, por ejemplo, si estamos usándolo como antídoto. En el estómago produce disminución del tono y del peristaltismo, lo cual va a provocar un retardo del vaciamiento gástrico. En el intestino delgado, en el intestino grueso, va a haber una disminución del tono, la amplitud, la frecuencia de las contracciones a altas dosis, y esto puede generar una distensión a nivel del
el abdomen. En las vías urinarias va a haber una disminución del tono, dilatación de la pelvis, cálices, uréteres. Generalmente es una acción débil, estamos hablando de la atropina. En el aparato cardiovascular, aquí sí es importante recordar que actúa sobre los receptores M2 y lo que genera la atropina es un antagonismo competitivo. No sé si alguien recuerda los tipos de antagonismo que producen los medicamentos, o alguien me puede mencionar si hay alguien que está escuchando. ¿Nadie recuerda los tipos de antagonismo? Habían dos, competitivo y no competitivo. Ya, ¿cuál es la diferencia entre uno? Que uno es reversible, o sea, el uno es reversible y el otro es irreversible, pero ambos se unen a un mismo receptor. Exacto, ambos se unen a un mismo receptor. En el caso de la atropina es un antagonismo. ¿Se acuerdan? Cuando mencionamos al inicio de la clase, un antagonismo competitivo, o sea que no era una unión irreversible. Una vez aumentaba la concentración de medicamentos agonistas, esta unión se revertía. Es por eso que el tiempo de acción de la atropina no es que uno le coloque el medicamento y ya revierta la intoxicación por organofosforado, por ejemplo, sino que hay un tiempo límite, aumenta la cantidad de agonistas y esa unión se revierte dependiendo de la cantidad de concentración de medicamentos agonistas. La unión competitiva que compite por el receptor, como bien mencionaba el estudiante, es reversible, ¿no? Entonces, a nivel del aparato cardiovascular, lo que genera el bloqueo de los receptores muscarínicos M2 es un aumento de la automaticidad del nódulo sinusal y de la velocidad de conducción del nódulo auriculoventricular. En otras palabras, al bloquear al nervio vago, básicamente, que es el que inhibía el sistema de conducción cardíaco, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la conducción, va a aumentar la contracción. ¿Ya? Existe una prueba de atropina. Esa prueba de atropina nosotros la usamos en dos situaciones. Uno, cuando tenemos un paciente con una bradicardia, que lo voy a mencionar más adelante, una bradicardia sinusal, o un bloqueo AB que no sea de alto grado, que sea un bloqueo AB de tipo Wenckebach, que también se los voy a mencionar. Si el paciente responde a la atropina, o sea que hay un incremento de la frecuencia cardíaca mayor a un 20% del basal, quiere decir que es una prueba de atropina positivo, que tiene un buen pronóstico ese paciente. Otra utilidad de la prueba de atropina es para confirmar muerte encefálica. Si tenemos un paciente que no tiene reflejos del tronco, que no tiene reflejo fotomotor, que no tiene reflejo corneal, que no tiene reflejo de oxígeno, le hacemos una prueba de atropina, se le administra 1 miligramo y no hay un aumento de la frecuencia cardíaca, también es una prueba que confirma muerte encefálica entre las utilidades del medicamento. Ahora, a nivel ocular, existe un bloqueo de la respuesta del esfínter del iris y del músculo ciliar, lo cual va a provocar midriasis, paraliza la acomodación, lo cual va a provocar cicloplejía. Estas modificaciones de los músculos intrínsecos del ojo pueden provocar dificultad en el drenaje del tumor acuoso y aumento de la presión intraocular, o sea que está contraindicado en pacientes que tienen glaucoma. En el aparato respiratorio, como mencionamos, disminución de la secreción es útil como medicación preanestésica, ya que al disminuir la producción de la secreción va a haber una disminución del riesgo de espasmo laríngeo. La relajación del músculo liso bronquial, que es mediada por los receptores de M3, es básicamente el mecanismo de acción del hipatropio y del tiotropio, que son medicamentos que se utilizan en el EPOC, que son medicamentos más que todo de mantenimiento.
que se utiliza en el caso de la crisis asmática con un agonista beta 2 como biterapia. Las características farmacocinéticas: absorben bien en el tubo digestivo, atraviesan la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria, penetran mucosa. Todos estos son lo de estructura terciaria, ¿no? Como les dije, bueno, para recordarse que son más pequeños, en realidad no son más pequeños, pero que sí atraviesan tejido. Los de estructura cuaternaria no se absorben bien, no atraviesan la barrera hematoencefálica. La atropina tiene una vida corta, 2 horas. Su acción empieza generalmente a los 30-40 segundos después de administrarla. Obviamente, por la acción del bloqueo de los receptores muscarínicos, vamos a tener reacciones adversas que pueden ser centrales y periféricas. Para confirmar el diagnóstico, se administra la fisostigmina, que es un agonista de acción indirecta que va a estimular la acetilcolinesterasa y por lo tanto va a haber mayor concentración de acetilcolina y se van a revertir los efectos del antagonista, que es la atropina. Y se va a instalar salivación, sudoración, hiperactividad intestinal. Los bloqueos periféricos de primer grado, o sea, entre las reacciones adversas, lo que va a generar el bloqueo de los receptores muscarínicos, lo primero, se queda de la boca, no porque tenga selección por estos receptores, sino porque tiene más acción parasimpática. Disminución de la secreción traqueobronquial. En segundo grado ya actúa a nivel ocular, midriasis, visión borrosa, y a nivel del sistema de conducción con anormalidad de la conducción. Existe una mnemotecnia que dice, para identificar los efectos adversos, o básicamente la atropinización de un paciente: rojo como una remolacha, seco como hueso, ciego como un murciélago, caliente como fuego, loco como una cabra. Rojo por la hiperemia, seco por la seroftalmia, disminución de secreción, ciego por la midriasis, caliente por la hiperemia y loco por las alteraciones del sistema nervioso central que produce alucinación, desorientación. Aquí justamente están las reacciones adversas por bloqueo central. Primer grado, cambio de humor, ataxia. Segundo grado, distracción frecuente, acortamiento de la atención, alteración de la memoria, desorientación, alucinación. Muchos de estos síntomas son identificados en el paciente adulto como síntomas de envejecimiento. Se les da antipsicóticos y empeoran. ¿Por qué? Porque produce mayor bloqueo de los receptores. Tratamiento de la intoxicación aguda: si existiera, lavado gástrico, anticolinérgico que penetre en la barrera hematoencefálica, como ser la fisostigmina, para revertir la acción. Ahora, la intensa actividad antimuscarínica de los alcaloides de la belladona, como le dije a un comienzo, de dónde venía su nombre, presenta un inconveniente que es su inespecificidad. Bloquea todos los receptores muscarínicos y accede a todos los órganos. Entonces, es por eso que cada vez se fueron generando medicamentos de acción más selectiva, que es lo que vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, el hipatropio y el tiotropio son medicamentos que son de amonio cuaternario porque no se van a distribuir por todo el organismo, no van a atravesar la barrera hematoencefálica, no se absorben bien, pero sí tienen una buena acción a nivel de los receptores M3, M1, que son receptores que se encuentran a nivel del aparato respiratorio. Diatropio y patropio. El diatropio tiene una vida media más larga, una sola vez al día que se utiliza, y el hipatropio cada 6 horas. No inhiben el aclaramiento mucociliar, o sea que son medicamentos que tienen buena acción a nivel del aparato respiratorio, junto con beta-agonistas en el ataque del asma. Y en el EPO como tratamiento de mantenimiento broncodilatador. La omatropina y tropicamida son medicamentos que son más que todo para uso oftalmológico, producen midriasis y lo usan para la cirugía o cualquier procedimiento invasivo que los cirujanos quieran hacer a este nivel. La metilescopolamida y bromuro de escopolamida se utiliza bastante, es un medicamento antiespasmódico. Son medicamentos que tienen escasa penetración por la barrera hematoencefálica, tienen una acción muy selectiva por el aparato digestivo, al ser un espasmolítico. En el caso de presentar dolor abdominal, un paciente que tenga cuadro de deposiciones líquidas
también va a ceder por disminución de la contracción, disminución del tono y del peristaltismo a nivel del tracto digestivo. La tolterodina no la he utilizado, se utiliza generalmente para tratamiento de la vejiga hiperactiva, más que todos los urólogos, y la oxibutinina, lo mismo. En el caso de la vejiga neurogénica, se utiliza como parches dérmicos. De efectos secundarios, los derivados de la acción anticolinérgica, sequedad, estreñimiento, cefalea. Las aplicaciones terapéuticas es básicamente lo más importante del tema. El bloqueo de la actividad parasimpática, en el caso de la inducción rápida, que evita los reflejos cardiovasculares vagales, o sea que por la acción de la sedación o la acción de los bloqueantes neuromusculares puede haber disminución del ingreso de sodio a nivel de las membranas, originar una bradicardia, y esa bradicardia puede llevar a una parada cardíaca, se puede evitar con atropina. La hipersecreción traqueobronquial, que también puede generar un espasmo laríngeo, también se evita como premedicación con atropina. Es por eso que se utiliza bastante en quirófano, los anestesiólogos lo usan bastante. La dosis de la atropina es 1 miligramo, generalmente viene 1 miligramo, 1 ml de acción directa, no necesita ser diluido, se puede diluir sí con solución fisiológica o con dextrosa, pero también se puede administrar de forma directa. En el aparato digestivo, como mencionamos, la acción espasmolítica generalmente de los que son de estructura cuaternaria, de todo lo que es lo espasmolítico, butirbromuro de iosina era un ejemplo. Lo mismo en situación de cuadros diarreicos. La vejiga hiperactiva, que es un cuadro que está presente en el 17% de la población mayor de 40 años, que tiene un aumento de la frecuencia y de la urgencia miccional por contracciones en fase de llenado de la vejiga, se puede hacer tratamiento con oxibutinina y tolterodina. Dentro de las aplicaciones terapéuticas, vamos a mencionar el principal medicamento que se utiliza, que es la atropina, que dijimos que produce un antagonismo competitivo de los receptores muscarínicos. Se utiliza en bradiarritmias que no sean bloqueos AB avanzados. No sé si han avanzado bloqueo, pero de todas formas ahorita vamos a repasar. La dosis máxima es 3 miligramos. Generalmente produce un incremento del 20% de la basal para decir que es una respuesta positiva. Si el paciente genera este incremento, tiene una competencia cronotrópica, tiene un mejor pronóstico. Si un paciente no responde a la primera dosis administrada, por lo general no va a responder. O sea, si ustedes le administran a un paciente atropina y no aumenta la frecuencia cardíaca, no es necesario seguir administrándole más dosis porque no va a responder. Si el paciente responde, se vea la primera dosis en los primeros 30 a 40 segundos. Su efecto dura generalmente entre 45 a 60 minutos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de electrocardiograma. Como ustedes recuerdan, tenemos la onda P, el complejo QRS, la onda T. La onda P, despolarización auricular, el complejo QRS, despolarización ventricular, la onda T, repolarización ventricular. El intervalo PR normal, 0, hasta 0,20, como menciona acá. En un paciente que tiene bradicardia sinusal o un bloqueo AB de primer grado, va a responder, por ejemplo, a la administración de atropina. Un paciente que tenga un bloqueo MOVITS tipo 1, en el cual existe un alargamiento o prolongación progresiva del intervalo PR, como se puede ver acá, hasta que una de estas ondas no conduce, tipo Wenckebach, también puede responder a la administración de atropina. Pero el MOVITS tipo 2, en el cual no existe una prolongación progresiva del intervalo PR y una onda no conduce, o existe una onda que conduce y otra onda que no conduce, como lo que va a haber es el mundo grado 2.1, puede haber 3.1. En estos ya son bloqueos AB avanzados y no van a responder a la administración de atropina. Ni qué decir los bloqueos AB de tercer grado, que existe una disociación entre aurículas y ventrículos. Entonces, responden pacientes con bradicardia sinusal, pacientes con bloqueos AB que no sean de alto grado. Importante recordar que se tiene que administrar si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, o sea que
Si el paciente tiene hipotensión, si el paciente tiene mal llenado capilar y está bradicárdico, sí está indicado administrarle, pero si el paciente está bradicárdico, no está hipotenso, no está sintomático, muchas veces al administrar la atropina genera más bien una taquicardia, la cual va a desencadenar hipertensión, y esa hipertensión puede desencadenar en un ACV hemorrágico y otro tipo de complicaciones. Así que también hay que estar con todas las medidas de soporte vital avanzado, ¿no? Manejo de vía aérea, desfibrilador y todo lo que es manejo de un paciente grave al administrar este medicamento, por los efectos que puede desencadenar. Antes de continuar, aquí no los mencioné, pero también es muy importante el uso de la atropina para la intoxicación por organofosforado. Aquí, en soporte vital avanzado, todo lo que es ACLS y todo lo que es soporte cardiovascular, generalmente mencionan que la dosis máxima es 3 miligramos. Pero en el caso de la intoxicación por organofosforados no existe una dosis netamente regulada por la respuesta del paciente. O sea, que el paciente tenga signos de atropinización, que tenga ya la boca seca, que no tenga crépito. O sea que, a ver, no sé si avanzaron ya semiología, de todas formas, cuando hay líquido a nivel del alveolo, el sonido alveolar normal es el murmullo vesicular, la entrada y salida de aire. Pero cuando existe ocupación por algún componente trasudado o exudado, ese sonido se va a alterar y se van a escuchar crépitos. Entonces, si el paciente tiene crépitos, sigue todavía con la acción de los órganos fosforados. Como la atropina disminuye la secreción del árbol traqueobronquial, la disminución de la secreción de las glándulas salivales, es por eso que la desaparición de estos crépitos es un criterio de atropinización. El aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 80, porque mencionamos que bloquea el sistema parasimpático, por lo tanto va a haber un aumento de la automaticidad y la conducción del nódulo sinusal, va a haber un incremento de la frecuencia cardíaca, también es un signo de atropinización. No hay una dosis tope. Tenemos pacientes que pueden revertir según la cantidad, la vía de absorción, como les dije, con 7 ampollas, con 20 ampollas, netamente dosis respuesta en el caso de la intoxicación es muy diferente del uso cardiovascular. Y una vez obtenemos esos resultados, tenemos que dejar la dosis de mantenimiento porque es un antagonismo competitivo, o sea que no es de forma irreversible, es reversible. Para seguir obteniendo los objetivos terapéuticos tenemos que dejar una dosis de mantenimiento que es el 20% generalmente de la dosis utilizada para revertir los efectos. ¿Ya? Se dice que los efectos de la atropina en relación con la dosis tenemos 0.5 miligramos, que va a haber una disminución cardíaca leve, poco de sequedad en la boca, inhibición de la sudoración. Con 1 miligramo sequedad definitiva, sed, taquicardia, dilatación pupilar. Con 2 miligramos, frecuencia cardíaca ya más rápida, palpitación, sequedad pronunciada, pupilas dilatadas, visión borrosa. Con 5 miligramos, dificultad para hablar, para tragar, agitación, fatiga, dificultad para la micción. Estamos hablando, obviamente, en esta dosis en pacientes que no están intoxicados, ¿no? Y mayor a 10 miligramos, los síntomas anteriores más pronunciados. Dentro de las aplicaciones terapéuticas de la vejiga hiperactiva y la incontinencia, estos dos medicamentos, la tolteradina y el trospio, no los uso. La verdad que dentro de la experiencia que yo tengo con el manejo de medicamentos antagonistas colinérgicos, muscarínicos, la atropina se usa bastante y la butibulomurodioxina como antiespasmódico, pero el principal medicamento que utilizamos, atropina. Ya, como les dije, la presentación de 1 miligramo se puede administrar de forma directa, no necesita diluir, efecto rápido, vida media corta, eliminación por vía renal. Bueno, eso sería todo con lo que es antagonismo de receptores muscarínicos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, o quizás hay algo que no
se hubiera entendido. ¿Hay alguien presente? No, doctor, está todo bien. Muy bien, bueno. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar de todo lo que es agonista adrenérgico, ¿ya? Adrenalina, noradrenalina, dobutamina, dopamina. Y obviamente vamos a hacer siempre un repaso de lo avanzado. Espero que ya se habiliten las clases presenciales porque en las clases virtuales hay mucho silencio y no sé si estoy hablando solo o están atendiendo a lo que digo. De todas formas, que estén bien, lean, repasen, que tengan una buena semana. Hasta luego. Saludos, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.